mundo de la nueva era va de la mano con lo cultural, o sea, son como diferentes brazos o tentáculos de un pulpo. Por un lado tenemos el aborto, ¿no? El asesinato de la vida intrauterina. Por otro lado tenemos las agendas, como la Agenda 2030, 2045, lenguaje inclusivo, etcétera, la ESI. Por otro lado tenemos la New Age, donde lo que se va a buscar es el corrimiento de Dios para que ingrese el otro directamente. O sea, la batalla cultural se monta sobre una batalla espiritual que hoy en día estamos viendo demasiado. Entonces va a fusionar diversos elementos como el budismo, el taoísmo, el chamanismo, religiones indias, la cábala, entre otras, y van a decir, bueno, todas las tradiciones paganas que antes estaban ocultas van a salir a la luz. Van a salir a la luz para que en este pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario, donde la era de Piscis, bueno, esto es el lenguaje que ellos manejan. La era de... Hola padre, hola Lidia, bueno, un placer y un honor estar en el canal. Muchas gracias por la invitación. Por favor, a nosotros. Bueno, veo mucha gente que está ya metida acá en el grupo. Mira, Cristina Correa, Daniel Aldesco, Licia Van a empezar a preguntar. Jessica Burgo, sí, qué lindo. Bueno, ahora sí. Bueno, querido Pablo, me gustaría que nos cuentes, porque el título es apasionante, ¿no? Desenmascarando la nueva era. Casi todo el mundo está metido en esto, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que está metida en estas cosas. Creo yo, como vos lo hacías en la presentación, yo estuve metido en todas estas cuestiones durante mucho tiempo. Creo que en cierto sentido es por falta de una buena formación, ¿no? En los inicios sobre todo. Y después, bueno, yo siempre en las conferencias, en las charlas de este tipo de temas, hablo, el primer punto es cuando caemos, ¿no? Cuando una persona cae en este tipo de prácticas. Y en general hay varios ítems por los cuales uno puede caer, ¿no? Podemos hablar de crisis a niveles psicológicas, crisis emocionales, angustias varias, ignorancia, bueno, a ver, voy a hacer yoga porque me hace bien para el cuerpo, para estirar, pero no saben lo que está por detrás. Curiosidad, tengo una amiga o un amigo que hace este tipo de prácticas y me invitó a que vayamos a una clase o una sesión de constelaciones familiares, por ejemplo. A veces por buscar la propia identidad en una suerte de diferenciación de los padres. Bueno, tengo padres muy católicos, ortodoxos, entonces yo voy a hacer lo contrario. Es típico de la adolescencia o de la adultez temprana. Muchas veces también pasa por mandatos religiosos muy extremadamente rígidos. Hoy estamos viviendo justamente lo contrario, donde todo está muy licuado y ya no se entiende qué es la fe y qué no, qué es un sacerdote, entre otras cosas, ¿no? Porque está todo muy confundido. Entonces, bueno, hay diversas puertas por las cuales una persona puede caer. Yo esto lo hablo desde la práctica, porque estuve metido en eso, y desde también lo teórico por muchos años de formación. Y tuve muchos años de formación estando dentro de este tipo, entre comillas, de sectas. Por lo tanto, conozco bien el paño, podemos decirlo de esa forma. Entonces, sí, hoy hay muchas personas que caen en esto, las consultas son cada vez más cuantiosas. Los sacerdotes que se dedican a esto, lo que el Ministerio de Liberación o Exorcismo, están desbordados. Muchas veces no es que tengan una influencia extraordinaria, ni mucho menos, sino que, bueno, tienen consulta. A veces se habla mucho de una suerte de obsesión con los demonios, entonces cualquier cosa que me pasa en mi vida es por los demonios. No funciona de esa forma. A la tentación ordinaria estamos sometidos todos, pero lo extraordinario ya es un poco más complicado. Y bueno, ahí se necesitan básicamente consultas con sacerdotes. Yo lo que generalmente la crítica que hago es que hoy los sacerdotes lamentablemente no están bien formados en el tema. Tenemos que entrar los laicos humildemente a tratar de trabajar con las cuestiones porque no conocen, no se forman, porque en los seminarios no lo forman, porque se habla de que, bueno, en realidad ya el diablo no existe, el demonio no existe y es una cuestión más de una imagen mítica para hablar del bien y del mal. Bueno, es muy pesado, por así decir, muy profundo el trasfondo, pero a modo de introducción, respondiendo un poquito a tu pregunta de si hay muchas personas metidas en esto, sí, la respuesta es sí, cada vez más. Son herramientas que están a la vuelta de la esquina y que ante cualquier necesidad o problemática que tengamos la vamos a encontrar. Y lamentablemente dentro del gremio de los sacerdotes, muchos también juegan para este lado. Justamente el otro día veía una publicación de un sacerdote
que hablaba de lo bueno que son la biodecodificación, lo bueno que es el yoga, entre otras cosas. Entonces, lamentablemente, quienes tienen que, no todos, obviamente, no como vos padre o como muchos otros que sí realmente saben del tema y se preocupan, y si no saben buscan formarse. Hay otros que no tienen la menor idea de cómo funciona esto y confunde a los fieles, traccionan mucha gente y los llevan básicamente no a salvar almas, sino a comprometerlas cada vez más. No sé si por una necesidad narcisista de reconocimiento o lo que sea, pero lamentablemente esto se está viendo cada vez más. No sé si te respondí, padre. Perfectamente, justamente lo dijiste perfecto, es así. La iglesia también está infiltradísima, ¿no? Desgraciadamente. Sacerdote, una chica muy buena de Mendoza, yo estoy ahora en La Plata, ¿no? Me contó que hay un tal sacerdote X, de tal parroquia muy importante, hace Reiki y hace un daño tremendo. Después nos va a hablar de eso porque soy el más indicado, pero después Lidia creo que nos va a contar algo también que de una monjita en tal lado, aunque no diga, ¿no, Lidia? No, entre el Cuéntame, grupo, cuéntame. la gente que yo trato en las parroquias, muchísima gente hace yoga. A mí me invitan siempre. Y yo la verdad que antes de conocer bien qué pasaba con el yoga, ya sabía por mi papá que nos decía que todo lo que es el hinduismo, todas esas prácticas, no se metan nunca porque son diabólicas. Mi papá, un hombre simple. Y eso me quedó siempre. Y La tuve la India, ¿no? experiencia, estoy convencida yo que el diablo se mete porque él es muy vivo, y gente buenísima, amigas mías católicas que trabajan en la parroquia conmigo, hacen yoga. Y yo les empecé a decir, miren, ¿por qué? Bueno, ignorancia total. Y por ahí, como decías vos, perdón, te tuteo porque podés ser mi Sí, nieto, por favor. digo, por ahí los sacerdotes no tienen conciencia y no le aclaran a la gente que eso no es bueno. Y cuando me dicen a mí no, porque me hace bien físicamente, bueno, anda a natación, hace gimnasia, que también es bueno para estiramiento. ¿Qué te tenés que meter con esto? Y tengo la experiencia triste, pero de hace años, que yo iba a un monasterio contemplativo y una de la priora, lo cuento brevísimamente porque me impresionó, yo iba con una amiga mía que se había convertido, íbamos a misa y las ayudábamos, qué sé yo. Y esta hermana, que era la priora, empezó a dar yoga y me invitan, me dicen, mira, ella va a estar atrás de la reja y nosotros vamos a estar ahí en el saloncito que da a la reja. Yo dije, no, ¿cómo vamos a hacer yoga? Bueno, te cuento que el monasterio se destruyó. Claro, Y lógico. esta amiga mía, y ahí yo vi la influencia del demonio realmente, esta amiga mía perdió la fe, perdió la fe. Y bueno, eso es el yoga, me parece. Capaz que lo exagero, pero creo que no. Perfecto. Escúchame, Pablo, sí, tal cual lo que vos dijiste. Eso es por la falta de formación en los seminarios. Porque lo dijiste exacto, mira, mejor no lo podrías haber dicho. Porque es así. Y porque se ha sacado, no sé, en parte a Santo Tomás de Aquino, que es realista. Entonces se ha metido el panteísmo y el inmanentismo. Vos lo sabés perfecto, ¿no es cierto? Bueno, mejor que lo hables vos. Sí, 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 sí. Lamentablemente, y como comentaba Lidia recién, ¿no? Donde se le abre un poquitito la puerta a estas cosas, el del otro lado se mete muy fácilmente, ¿no? El padre exorcista Luzón Peña, español, va a hablar de las puertas por las cuales el demonio se mete en la vida de cada uno de nosotros, en los monasterios, en las iglesias, en todos lados. Y una de ellas es el contacto con el ocultismo, ¿no? Claro. A ver, tanto el yoga como el reiki, constelaciones familiares, biodecodificación, tienen una base esotérica. A ver, hay que aclarar una cosa, no todas las prácticas que se realizan es que vas a ver, cómo decirlo de una manera suave, pero vas a llevarte un demonio a tu casa. Esto No, depende del grado de invocaciones que haya.
Claro. Hay prácticas que son más complejas y prácticas que son menos complejas. Pero ¿cuál es el punto? Cada una de esas prácticas está atravesada justamente por el esoterismo, por el ocultismo. Entonces, quieras o no, la persona muy probablemente vaya impregnándose cada vez más de esa filosofía, de todas esas prácticas, porque básicamente son como un imán, van imantando a la persona y van corriendo Dios del centro. Entonces, no solamente lo peligroso es me llevé un demonio a mi casa, sino que por más de que eso no suceda, aunque le estás abriendo la puerta y puede ingresar tranquilamente al patio de tu casa, estás corriendo a Dios del centro y no estás siguiendo básicamente sus escrituras, sus preceptos. Y acá lamentablemente sigue la carencia de formación porque muchos te preguntan, bueno, pero ¿dónde lo dice en la Biblia esto? Hay múltiples versículos donde se habla de esto. Nada más que tienen que leerlo y tienen que buscarlo. Por lo tanto, ¿para qué coquetear con eso? ¿Querés ir a hacer una actividad física? Anda a hacer, qué sé yo, alguna gimnasia. El tema es que ahora está el tai chi, qigong, yoga, todas estas cosas muy orientalistas, porque hay una orientalización de Occidente, básicamente. Y recién había una pregunta, ¿puede un sacerdote aconsejar que se haga yoga? En mi entender, la respuesta que yo daría es no, porque si vos querés hacer un ejercicio físico, hacelo, pero sin coquetear con la filosofía que está por detrás. Además, hay que agregar que en el yoga, cada asana o cada postura que se hace es básicamente la imagen o la representación de un dios pagano. Entonces hay una invocación implícita, además de que el yogi o el facilitador está impregnado de toda la filosofía hinduista, orientalista, budista, etc. Entonces estás coqueteando justamente con algo que no tenés que coquetear. A ver, haciendo una suerte de analogía con el fútbol, un hincha de River o de Boca no se va a meter en la tribuna contraria en el medio de la barra brava. Bueno, esto es más o menos lo mismo. O sea, si vos estás tratando de llevar un camino en la verdad, intentando buscar con todos nuestros defectos y pecados al Dios verdadero, al Dios único y verdadero, ¿para qué tenés que ir a hacer yoga? ¿Por qué en las parroquias ponen, que yo esto lo veo también aquí en Capital Federal, Ashtanga Yoga, Hatha Yoga en las carteleras de las iglesias? Lamentablemente, o los curas que están ahí no observan lo que muy probablemente secretarias o personas que trabajan administrativamente ahí lo ponen por desconocimiento, no por maldad, sino por desconocimiento lo ponen, o porque lamentablemente, como muchos sacerdotes los cuales estamos referenciando sin dar nombres propios, lo que buscan es en su confusión confundir más a los fieles. Por lo tanto, esa es una gran problemática. La nueva era es completamente inmanentista, es decir, va hacia adentro, donde se habla de un narcisismo espiritual. Se busca, por un lado, es como dialéctico, porque se busca fortalecer el yo a partir de todas estas prácticas donde se le da un volumen muy grande. La energía, no me puedo conectar con personas que tienen o vibran bajo, tienen una mala energía, tengo que estar bien porque lo que importa es la felicidad y lo que importa es mi recorrido en la vida y porque no sé qué, bla, 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 bla. Pero por otro lado se debilita mucho el yo a partir de que necesito de todo esto de manera permanente, porque cuando lo retiro, ahí vienen las problemáticas. Y hay dos problemáticas. Cuando lo retiro, en el caso que a mí me pasó en mi conversión, testimonialmente hablando, cuando yo empecé a retirar esto y acercarme a Dios, bueno, ahí vino el pasaje de factura del otro lado, con influencias extraordinarias y terminé con 1 año y medio de exorcismo, básicamente. No a todo el mundo le va a pasar eso. Yo era reikista, trabajaba directamente con eso, estaba muy metido en eso, en sectas también, en comunidades chamánicas, bueno, un montón de cosas. Entonces, esto es una relación directamente proporcional. A mayor intromisión o a mayor intensidad que uno le ponga en ese recorrido esotérico, más pasaje de factura va a venir por el otro lado porque quiere coaptarte y no liberarte. Si coqueteaste alguna vez con alguna técnica por confusión, bueno, la recomendación es ir, reconciliate. La reconciliación es el mejor exorcismo, podríamos decir. Reconciliate y ya está. Después, si siguen pasando algunos signos o algunas situaciones, ahí se hace un diagnóstico espiritual con un sacerdote que conozca del tema, y ahí es donde entramos nosotros también, o por lo menos yo, a hacer un discernimiento entre patologías mentales o influencias, porque lo que sucede muchas veces es que no hay absolutamente nada espiritual y la persona tiene, bueno, alguna cuestión a nivel psíquica, emocional, alguna patología, y empieza a pensar que es por el demonio, por todas esas cuestiones. En realidad no. Entonces trabajamos de manera interconectada con los sacerdotes para que el diagnóstico sea lo más preciso posible, porque se enmascara mucho, hay mucha máscara. El mundo espiritual se va a montar sobre el mundo humano. La gracia supone la naturaleza, por lo tanto hay que trabajar con las dos variables a la vez.
Pablo, otra cosa, como el demonio se disfraza de ángel de luz, es muy fácil caer. Y para colmo sacerdotes que también lo aconsejan. Entonces, pobres las víctimas, ¿no? Pobre gente, que yo tengo gente amiga también, como contó Lidia, que caen en esto, ¿no? Bueno, en el fondo empezó todo con el protestantismo, así dice Monseñor Munilla, interesante, ¿no? Cristo sí, Iglesia no. Primer paso de Cristo sí, Iglesia no. Después, segundo paso, deísmo, ¿no es cierto? Singularidad de Jesucristo, Dios sí, Cristo no, o también Cristo un mediador más. Me acuerdo que en yoga decían que Cristo era un maestro más con Sergio Renal de la Ferrier, me acuerdo mucho hace cuando era joven, yo no fui, pero esto nació en la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Me parece que en la iglesia se infiltra por el pluralismo religioso. Y tercer paso, la nueva era, espiritualidad sin religión, o sea, espiritualidad sí, religión no, ¿no es cierto? ¿Está bien lo que digo? Sí, a ver, la nueva era no es básicamente una religión. Podemos hablar de que es una espiritualidad o es en realidad un movimiento sincretista pseudo-espiritual de matriz, como es, masónica pagana. O sea, esas son las bases, básicamente. No es un Exacto, muy movimiento bien. sincretista porque lo que hace es juntar distintas filosofías, religiones, mete todo, porque, a ver, vos vas, por ejemplo, a un facilitador, porque se llaman así, que en la jerga sería un brujo o una bruja, Claro. a que, no sé, ¿cómo se llama? ¿No? Te alinee los chakras, ¿no? Esto es como llevar el auto, alineación y balanceo, bueno, pero te alinean energía. Yo básicamente iba una vez mensual a estas cosas, que a veces puede sonar hasta un poco bizarro, pero está tan bien armado todo que uno realmente no sale, ¿no? Y empezás a jugar desde ahí. Entonces, vas a ver en ese consultorio, como por ejemplo yo aquí, que este es mi lugar de trabajo, tengo a la Virgen de Fátima, San Benito, San José, bueno, tenían, no sé, una cruz, después tenían los 7 chakras, la rueda budista, alguna diosa hinduista, o sea, eso es el sincretismo, meter todo en una misma bolsa. ¿Por qué decimos que es panteísta? Porque, bueno, es básicamente la veneración a múltiples dioses, ¿no? Los dioses hinduistas, los dioses paganos, etc. Y es pseudo, o sea, no es una religión porque no tiene una institucionalización, no tiene una doctrina, por eso vamos a hablar también que la nueva era es amorfa, no tiene una forma en sí misma. Entonces, y básicamente también es de una matriz pagana masónica, porque la masonería justamente está por detrás de todo esto, buscando una reingeniería anticristiana. O sea, cuando estamos viendo en lo cultural hoy, porque este mundo de la nueva era va de la mano con lo cultural, o sea, son como diferentes brazos o tentáculos de un pulpo. Por un lado tenemos el aborto, ¿no? El asesinato de la vida intrauterina. Por otro lado, tenemos las agendas, como la Agenda 2030, 2045, lenguaje inclusivo, etcétera, la ESI. Por otro lado, tenemos la New Age, donde lo que se va a buscar es el corrimiento de Dios para que ingrese el otro directamente. O sea, la batalla cultural se monta sobre una batalla espiritual que hoy en día estamos viendo demasiado. Entonces va a fusionar diversos elementos como el budismo, el taoísmo, el chamanismo, religiones indias, la cábala, entre otras, y va a decir, bueno, todas las tradiciones paganas que antes estaban ocultas van a salir a la luz. Van a salir a la luz para que en este pasaje de la era de Piscis a la era de Acuario, donde la era de Piscis, bueno, esto es el lenguaje que ellos manejan. La era de Piscis era más autoritaria, donde el cristianismo reinaba, donde había una jerarquía, donde había una rigidez, donde había un Dios Padre, donde había justamente esta asimetría de poderes, por así decir, pasa a la era de Acuario, donde, bueno, todo se abre, la era supuestamente del amor, donde no hay una jerarquía, donde no hay un Dios creador, donde todos tenemos una verdad por cada persona que haya en el mundo. Ahí ingresa el relativismo moral, el subjetivismo. Hoy vamos a ver en clave psicológica las cuestiones de la autopercepción, por ejemplo, donde yo puedo ser hombre o mujer según mi pensamiento, según lo que yo crea de mí. Entonces el género desarraiga la biología, desarraiga lo físico, desarraiga la naturaleza para transformarlo justamente en yo soy según lo que mi pensamiento dice. Entonces hay múltiples tentáculos de este pulpo
que es muy largo de hablar todo, ¿no? En este caso estamos hablando de la nueva era, pero la nueva era es un tentáculo más y hoy se está cayendo mucho y lamentablemente quien debería sostener de que esto no pasa es el propio fuero interno de la iglesia, lamentablemente. No de todos, ni de todos los curas, ni mucho menos, pero que está metido, lamentablemente está metido y hay que trabajar para que esto sacarlo. Lidia, Me parece que no, lo tremendo de este mundo actual, porque en realidad la iglesia siempre tuvo problemas, ¿no? Que el pelagianismo, Cristo dijo que nos iban a combatir siempre. Ya el pelagianismo, que es de los primeros siglos, pero ahora, ¿qué pasa? Tenemos los medios de comunicación. Entonces todo me parece que también es como un demonio, ¿no? Porque se llega a todo el mundo, todo. Los chicos constantemente con los teléfonos entrando, es terrible, yo lo he vivido como docente eso, ¿no? Lidia, donde al chico le llega todo vale, los papás están ocupados trabajando y no controlan qué hacen sus hijos, todos tienen, un chiquito de 8 años tiene celular. Y me parece que eso también influye mucho, ¿no? En este mundo donde todo vale. ¿Sabe que Lidia también el gnosticismo, ¿no es cierto, Pablo? El gnosticismo es la base de todo esto, ¿no? Porque es que Dios no... Sí. La gnosis es una de las características básicamente puntuales o uno de los elementos de la New Age, como el panteísmo, como el pacifismo, como la pseudociencia, como lo amorfo. O sea, son elementos básicamente puntuales. La New Age va a decir, bueno, nos vamos a salvar por el conocimiento, ¿no? Y además yo me salvo a mí mismo. Yo tengo como esa potestad de la autosalvación, porque como somos una supuesta chispa divina de ese todo creador que ellos le van a llamar el universo, el logos planetario, el todo, entonces cada uno de nosotros tiene esa chispa, entonces podemos autosalvarnos, ya no necesitamos de un Dios externo que venga a redimirnos, que venga a salvarnos, no necesitamos absolutamente nada de eso, necesitamos de nosotros mismos. Por eso esto es uno de los grandes peligros, por ejemplo, la biodecodificación, que uno de estos sacerdotes influencers que estoy hablando mencionaba que era espectacular y que lo puedan hacer, y bueno, básicamente tiene todo este entramado por detrás. El tema es que todas estas técnicas se venden de una manera espectacular y cuando hay un desconocimiento y una falta de formación, lo que ocurre es que, bueno, uno entra muy fácilmente porque lo que se dice es, bueno, a ver, sí, yo voy a misa los domingos, pero el miércoles me tiro las cartas, el jueves hago yoga y los sábados a la mañana me hago una sesión de Reiki porque estoy muy estresado. Entonces, no se entiende básicamente nada de lo que se está haciendo. Claro. No se entiende. Me hago un tatuaje con una viborita, total. Bueno, también. Es un adorno. Exactamente. Pablo, bueno, como decíamos recién, así decía Munilla, y bueno, ahora vos lo refrendás, ¿no? Espiritualidad sí, religión no, borrar toda la institución, nada menos que la institución que Cristo fundó, que es la iglesia. Ahí está la sanación para todos. Sustituir la revelación de Dios por una autoconciencia iluminada, eso se habla mucho dentro de la iglesia también, ¿no? Pablo, los suyos y los suyos no lo recibieron. Pablo, ¿podés explicar un poquito para nuestros oyentes qué es el Reiki? Bueno, el Reiki es una de las técnicas que está más básicamente en boga hoy. Se utiliza mucho para supuestamente la sanación, el estrés, lo que tenga que ver con las afecciones físicas o de salud, para armonizarte, para equilibrarte. Se utiliza para eso. El Reiki consta de un facilitador que maneja energía, es decir, la energía existe, no es que eso es un invento de la New Age. El punto es que nosotros no somos quien para manipular esa energía, esto dicho por un sacerdote que se dedica a este ministerio de liberación, que trabaja todo el día con ex-reikistas, básicamente es mi director espiritual, que trabaja con ex-reikistas que terminan en general la mayoría en exorcismos para salir del tema. Entonces, lo que se hace es que una persona canaliza energía rei, por eso rei, ki. Ki, ¿qué es energía? Rei es
lo que proviene del cielo. Entonces canalizan lo que ellos le llaman energía crística. Fíjense cómo confunden con los términos también, porque pareciese que ahí estaría Cristo operando y justamente no. El facilitador hace varias invocaciones antes de hacerlo y se imponen las manos en los puntos energéticos o los 7 chakras hinduistas, podemos decir, de la cabeza a la coronilla hasta el perineo. Ahí tenemos como un tubo por donde lo que se va haciendo es imponer las manos. Y hay canalizaciones, y en esas canalizaciones justamente es donde se abren las grandes puertas para que ingrese todo lo que tenga que ingresar. Es una de las prácticas más nocivas, podemos decir, que hay, nada más que tiene muy buena prensa. El Reiki proviene de un maestro, entre comillas, iluminado, Mikao Usui, que, bueno, después de alejarse de su familia y retirarse en un monte, recibe unos símbolos después de hacer mucho tiempo de ayuno, si mal no recuerdo, 21 días de ayuno, y lo que hace es recibir unos símbolos que son los que se canalizan justamente después de múltiples iniciaciones que otro maestro a uno le hace cuando uno se está iniciando y que después uno impone las manos. Tenés distintos niveles, primero en plantas o animales y después en las personas. También se puede mandar a distancia a partir de datos personales precisos de esa persona, y podemos decir que, bueno, es una técnica mágica, es ritualista, tiene completos principios esotéricos. Estamos hablando del universo, del todo, estamos hablando de la energía, estamos hablando de los chakras energéticos, hay imposición de manos y no hay un orden sagrado, básicamente, por detrás. Entonces, es una de las prácticas, podemos decir, más complicadas que hay. Y referenciando un poquitito al yoga, que me acabo de acordar, el padre James McShackle, que es un exorcista, él habló que en sus exorcismos muchas veces le aparece cuando está en la sesión con la persona, sobre todo en poseídos, que el demonio habla de yo soy el Dios, yo soy el señor yoga, por ejemplo, ¿no? Y si mal no recuerdo, también hablaba del señor Reiki. Entonces, fíjense cómo lo complejo que es esto que está por detrás, que justamente al hacerlo las personas dentro de una iglesia que no tienen la menor idea de cómo funciona, pueden terminar en eso. Y mismo, si uno se pone más riguroso, el pecado mortal es lo que abre las puertas también a que el otro ingrese. No quiere decir que cada vez que pequemos mortalmente vamos a terminar endemoniados, pero cada puerta que se va abriendo es cada vez más compleja. El Reiki es es un portón, podríamos decir. El yoga también, pero tiene una muy buena prensa. Y Lidia, vos hablabas recién de los medios de comunicación. Bueno, como dice un sacerdote amigo, Jesús no garpa, y Jesús no garpa significa que no es tan atractivo, ¿no? Y con una profesora que yo tenía de astrología me decía, bueno, ahora el amor es un tipo colgado de una cruz. Bueno, de ese nivel de blasfemia, podemos decir, es como lo manejan. Entonces, bueno, te pasa algo y estás estresado, anda a una sesión de Reiki y es mágico porque, bueno, la persona no hace ningún tipo de proceso, se acuesta en la camilla, generalmente termina dormida, en 40, 45 minutos, 50 que dura la sesión, se impone las manos y después sale y se va para la casa. No hay un proceso interior donde me doy cuenta, donde elaboro, donde trabajo, donde no hay nada de eso, sino, bueno, me siento, me acuesto, cierro los ojos y se acabó. Y ahí es donde ingresan las otras cuestiones. Que sí tiene resultados en el corto plazo, tiene resultados en el corto plazo. El demonio no puede darte nada que no tenga un resultado, pero después, para que ese resultado se sostenga, tenés que mantenerte justamente en eso, y cuando abrís una puertita, después se vas abriendo otras. Es muy difícil que la persona que hace una de estas técnicas no termine en otras. O sea, no es que están atomizadas o aisladas, forman parte todas de un mismo paraguas que cuando ingresaste en una, ingresas en otra, ingresas también en el consumo de objetos. La nueva era es muy marketinera, tiene muchos objetos aparejados, lámparas de sal, todo lo que son talismanes, todo lo que son lecturas, bueno, maestros por doquier, templos, hay de todo para el consumo justamente también. Entonces, esto es un poco a modo de sobrevuelo de lo que es el Reiki. Sabes que quería hacerte me estoy acordando mientras hablaba que me ha tocado atender personas que, por ejemplo, el tarot, y quedaron endemoniadas. La mandé yo al exorcista mayor, todo sacerdote es exorcista, por supuesto, Sí. pero cuando se trata de un exorcismo mayor, yo lo mando a quien corresponde, por supuesto. Bueno, y realmente bravísimo, y también con registros acásicos. O sea, Sí. quiero que la gente entienda que esto es bravo, es peligrosísimo, ¿no es cierto? Y que hay que abrirle los ojos a la gente,
para que no caigan en esta trampa, porque a veces años cuesta para salir de esto, ¿no, Pablo? Sí, 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 sí. Antes costaba muchísimo menos. Antes de 1963, los exorcismos duraban 1 o 2 días. Hubo un caso en San Luis, en Estados Unidos, o que culminó ahí, que duró aproximadamente 50 días y los exorcistas no entendían por qué había durado tanto. Después se empezó a multiplicar, entonces duraban ya 2, 4 meses y en la actualidad una persona, estamos hablando de una posesión, puede durar hasta más de 4 años. ¿Por qué? Porque el exorcismo es un sacramental que depende directamente de la fe de los fieles y hoy como la fe de los fieles está tan debilitada, bueno, el exorcismo va a tener que durar muchísimo más para que la persona pueda salir de esa cuestión. Estamos hablando de que es el grado más alto de influencia que podemos tener, lamentablemente, en cuanto a el del otro lado, que básicamente genera un control despótico del cuerpo. Eso es una posesión donde uno pierde conciencia y está tomado por otros, como que agarraron el control remoto. Bueno, no son los casos más comunes, obviamente, pero por este tipo de aperturas se puede llegar a eso sin lugar a dudas. Yo trabajo con casos de ese estilo y son complejos, la verdad. Qué interesante. Bueno, otro problema es que hoy no se cree en la existencia del diablo. Sacerdotes también lo han dicho, lo Sí. confieso. Y no se cree en la gracia. Y se reemplaza la revelación de Cristo y también a la gracia de Dios, que es enorme, que te sana, que te cura, por estas cosas, el mundo lo diría truchas, pero bueno, por estas cosas diabólicas. Porque en realidad te van engañando, te van enganchando, y bueno, y se sale con la gracia de Dios, como muy bien vos lo dijiste, ¿no? Hay que confesarse, hacer una buena confesión, y así por lo menos te ayuda a ir saliendo juntamente con el psicólogo. Por eso me encanta lo que dijiste, que vos trabajás también con sacerdotes católicos, hay que agregarle. Sí, 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 obvio, obvio. No, no, yo no me meto en la parte espiritual, sino lo que hago es discernir si veo que hay elementos que en realidad no tienen que ver con algo patológico, sino más bien con alguna cuestión de orden espiritual. Porque lo que sucede es que muchas veces, por ejemplo, yo he tenido casos de depresión que de mucho sufrimiento, de medicación en medicación, de psiquiatra en psiquiatra, y como son todos en general, ¿no? Describo, no critico a nadie, más positivistas, muy cientificistas. Esta pata no se toma en cuenta, es más, uno puede ser el loco, entre comillas, dentro del gremio. Entonces esa persona o esas personas se iban boyando de psicólogo en psicólogo y psiquiatra en psiquiatra, y cuando yo le hago el diagnóstico, veo que había elementos que mínimamente había que revisar con un sacerdote, mínimamente. Ante la duda hay que ir a chequearlo. Como ante la duda, si uno tiene un dolor de cabeza, bueno, no sé, anda al médico a ver que si tenés algo, no sé, una migraña, lo que fuera. Bueno, acá ante la duda lo que se hace es, bueno, hagamos un diagnóstico. Hay elementos, no lo puedo cerciorar 100%. Bueno, lo mando al sacerdote, le hace una liberación y claramente había cosas complejas. Y en un trabajo continuo, en un trabajo sincrónico de psicoterapia y a la vez oraciones de liberación sin llegar a hacer exorcismo, la persona mejoró un montón. Y había uno de los elementos claves cuando las medicaciones van cambiando y cambiando y cambiando, no funcionan. Bueno, hay que ver si en realidad no hay otra cuestión, pero si uno cae de un profesional que esta variable está completamente anulada por su creencia o por su formación, entonces, y sí, bueno, medicación, cada vez más dosis, y no funciona, y no funciona, no funciona, y no se sabe qué hacer, bueno, entonces ahí es cuando esta pata ingresa fuertemente y hay que tenerla muy en claro. Le respondo a Cristina, ya que estamos acá. Sí, yo tuve grado de vejación en los ataques demoníacos, sí. Y ahí yo tuve 1 año y medio de exorcismos para poder salir con frecuencia de 1 vez mensual, más oraciones de liberación, más todo un cambio de vida, donde quedé en la lona, podríamos decir laboralmente. Bueno, muchas cosas pasaron muy, muy complejas, pero sí, 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 sí. Es interesante, ¿no, Pablo? Este caso que yo la conozco, Jessica Burgo, mirá lo que cuenta Sí, lo estaba leyendo, sí, sí, sí. también. Gracias, Jessica, por compartirlo. Sí, sí. Realmente existe esto. Vos has tenido experiencia, vos has visto, yo también he visto como sacerdote en muchos casos, y sabemos que
que existe y que hay que advertir. Por eso Pablo está advirtiendo. Realmente interesante, Pablo. Bueno, Sí. podés contarnos más casos, si quieres, ¿te parece? Sí, a ver, casos hay por doquier. Y bueno, un caso de un paciente del exterior, ¿no? De Argentina, donde el diagnóstico que yo iba haciendo es que había una influencia y había una influencia compleja, de grado superior. Y los sacerdotes a los cuales iba este hombre decían que era una cuestión psicológica, porque había tenido muchos problemas en infancia, abuso, entre otras cosas, y sacerdotes que no eran exorcistas, pero que, bueno, tenían algún conocimiento, y le decían que no. Yo seguía con mi hipótesis de que no iba tanto por allí, que obviamente que tenía que trabajar muchas cosas a nivel emocional, histórico, de elaboración, de traumas, etcétera, pero que había otra cuestión. Y cuando logra dar con un exorcista, porque era de un pueblo pequeño de un país y no llegaba, tenía que viajar mucho, y cuando logra hacerlo, aparte siempre algo pasaba, cuando logra hacerlo, el sacerdote le dice, sí, mira, acá hay esto, hay una oposición, hay que trabajar con él de esta forma. A lo que voy es que, lamentablemente, estos sacerdotes no tenían quizás la formación, el conocimiento para poder decir, no, bueno, sí, acá hay que hacer un discernimiento mayor, veamos, te puedo contactar con tal o cual. Entonces, bueno, estos casos son bastante comunes, lamentablemente, y hay que trabajar duramente y formarse. Yo creo que la psicología tiene que estar unida directamente con esto. No se va a enseñar nunca en una universidad, esto hay que hacerlo por fuera. Y yo llegué porque Dios quiso, pues si no yo hoy era un psicólogo holístico, ¿no? Hacía yoga, reiki, o sea, lo que te imagines, era budista, o sea, era un psicólogo holístico. Bueno, Dios quiso otra cosa, al cual humildemente respondí diciéndole que sí, porque podría haber dicho que no. Pero bueno, creo que ahí tuve algo de obediencia, aunque me peleaba mucho al principio, porque bueno, decía, bueno, eso lo único que vale es el cristianismo, todas las típicas preguntas, ¿no? Que uno se hacía viniendo de otro palo, podríamos decir, de otro tipo de vínculos. Entonces, bueno, Dios quiso eso y humildemente estamos tratando de transmitir generando prevención. Perfecto. Lidia, ¿quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta? No, le quería, pensaba cuando Pablo decía, gracias a Dios que salió, bueno, seguro que si seguías en la otra línea ibas a tener mucho más plata que ahora, porque lamentablemente tienen éxito esos, ¿eh? Sí, mucho Sí, éxito. es Sí. así, es así. Como las sectas también buscan, Claro. como decía San Jerónimo, el verdadero pastor busca la oveja, el falso pastor busca la lana. Yo La siempre lana de la oveja. siempre me maravillo mal, ¿no? Cuando veo a la gente evangelista que se van de la iglesia, van al evangelismo, y en el evangelismo ponen el diezmo, los pobres, los ricos, todos. En cambio, en la iglesia católica tenemos que estar peleando para que pongan un pesito para hacer algún arreglo. Es así. Es como dijo Jesús, vamos a ser perseguidos, de adentro y de afuera, lamentablemente. Pablo quería hacer una acotación interesante que dijo Munilla, pero que yo, gracias a Dios, en nuestro seminario, sin jactarme, al contrario, pero hemos estudiado a Santo Tomás por lo menos lo más importante, ¿no? Y saber que existe equivocismo, univocismo y analogía. Bueno, para entender este problema de fondo, decía el Monseñor Munilla, Santo Tomás de Aquino hablaba sobre la participación del ser. O sea, nosotros participamos del ser. Para entender lo que es ser criatura hay que entender que tenemos una participación del ser. No somos Dios. Con estas pseudo religiones o espiritualidad, mejor dicho, no religiones, te hacen que vos sos Dios. No somos Dios, somos una criatura que participa del ser de Dios. Analogía de atribución intrínseca, decía, para no caer en el panteísmo, ¿no? Tú eres Dios, te dicen. Si nosotros prescindimos de esta filosofía realista, se cae en este panteísmo. Y hay que superar, decía, creo que un sacerdote jesuita de Manresa,
Decía, hay que superar el concepto dual del personalismo, como que yo soy una persona que habla con otra persona que es Dios. Xavier Meloni, SJ, para llegar a una fusión plena con el todo. Estoy vaciando el concepto de que Dios es Padre, de que es lo que nos ha venido a traer, a revelar Jesucristo, ¿no? Eso nomás quería agregar, perdón. Y estamos en una era totalmente antropológica, es esto, ¿no? El hombre se cree Dios realmente. Sí, muy antropocentrista, Sí, muy, muy yoica. Y bueno, la nueva era lo que termina siendo es eso. Por eso insisto con el concepto de narcisismo espiritual. Un paladín New Age como David Spengler va a hablar de que hay mucho narcisismo espiritual, ¿no? Uno se considera superior, se considera que, bueno, puede imponer las manos, de que me tengo que alejar de todas las personas que no estén en mi sintonía, de que si el otro no me entiende, siempre problema del otro y yo estoy intacto. Y lo que se va haciendo es enmascarando básicamente ciertas problemáticas interiores que después terminan saliendo a la luz muchas veces cuando hay alguna conversión o realmente se toma otro camino. Pero si no, es como maquillaje, ¿no? Es como poner maquillaje con todas estas técnicas, con los objetos, con los maestros. Bueno, lamentablemente funciona de esta manera. Claro, y está todo este tema de la energía, ¿no es cierto? Que yo conozco gente que pone, que yo me enloquezco, me pongo loca, que ponen un vasito de agua porque esto transmite buenas energías. Y toda esa pavada, creen, y toda esa exaltación de la naturaleza, ¿no? Digamos, exaltación de la naturaleza equivocada, pues la naturaleza hay que cuidarla, obviamente, nos rodea, pero no. Es muy ritualista, todo este paraguas es muy ritualista, permanentemente hay un ritual para cada cosa. Bueno, el 11 del 11 de no sé qué está el ritual, después la luna llena, porque entra la astrología en esto, la luna nueva, o sea, para todo hay un ritual el cual hay que hacer. Se habla obviamente, ¿no?, que todo lo que existe proviene de una energía universal, de este universo que es eterno, que es divino, que es impersonal. No se le va a hablar a un Dios vivo, verdadero, personal, no, se le va a hablar a una energía, una analogía del sentimiento oceánico que Freud hablaba en sus escritos también, ese todo, que uno se tiene que terminar fusionando. Bueno, también ahí ingresa la iluminación, podemos decir, o el nirvana budista, donde el objetivo es alejarse de ese sufrimiento, ¿no? A partir del octuple noble sendero, entre otras cosas. O sea, todo termina más o menos en lo mismo. Hay ayudas de los seres que están en otros planos, como ellos le llaman. Hay que fusionar nuestra energía con la energía del cosmos para elevar la vibración. Yo vibro más alto que vos, entonces a vos te pasa algo, según los círculos en donde estoy, lo que consumo, los vínculos que tengo, esa energía se eleva o disminuye. Bueno, tengo que usar piedras para que justamente, por ejemplo, una turmalina lo que hace es aparentemente agarrar esa energía que proviene de afuera para que no me haga daño a mí. Entonces se queda ahí adentro. Y bueno, es muy ritualista y yo lo he hecho muchísimo, todo ese tipo de rituales, porque te va llevando justamente a eso. Es muy difícil estar en este paraguas y no hacer esas cosas, porque te va llevando justamente el mundillo que te va acompañando. Nadie te puede discutir a vos porque vos lo has vivido. San Agustín, salvando los siglos, cuarto siglo, pasó por otras cosas de su tiempo, también el maniqueísmo, etc. Y qué bien, qué doctor que fue después, ¿no? ¿Cómo aprende uno con los obstáculos, ¿no, Pablo? ¿Cómo has aprendido? Estás hablando realmente como un doctor de la fe, porque al tener esos obstáculos y al tener la gracia que Dios te dio, tipo San Pablo, no sé qué tipo de gracia habrás tenido, pero de Dios que te quiso mucho y te sacó, ahora lo podés avisar, ¿no? Por eso yo decía hace rato en la introducción que me expresé así, que vos fuiste tragado por la ballena, o sea, por el cetáceo del nihilismo, pero saliste a tocar la realidad del cristianismo, porque
el realismo es optimista, es realidad, no es esta cosa rara, ¿no? Sí, hoy vivimos justamente en una irrealidad, ¿no? El criterio de realidad con el que trabajamos nosotros hoy está anulado para pasar a un criterio subjetivo. Por eso hablábamos de este relativismo donde todos tenemos una verdad y no hay una verdad. Bueno, el posmodernismo justamente va a hablar de esto, donde somos una narrativa que hay que escribirla por encima, hay que eliminar las bases, justamente lo que se está haciendo es eso, eliminar las bases, por eso toda la agenda apunta a los niños, sobre todo, porque ahí es donde se puede moldear más fácilmente, las grandes verdades, las grandes tradiciones se eliminan, hablamos de la muerte de Dios, ¿no? Nietzsche y entre otros que van a hablar de estas cosas, Foucault. Por lo tanto, bueno, hoy todo confluye en que la New Age sea como lo que hay que hacer, ¿no? Porque es cool, porque estás a la moda, es una moda obviamente también, y hay muchas modas, ¿no? Que se están cada vez más impregnando hoy día a día. Y bueno, humildemente yo intenté seguir lo que Dios quería, con mis defectos obviamente, que uno intenta trabajar, pero sí, podría haberme negado y decir que no. Si no me negué y dije que no es porque tampoco es que encontraba yo algo del otro lado, sino que fue algo más de tinte o de tipo afectivo. El grupo es muy afectivo a la New Age, o sea, generalmente son grupos muy cálidos, recibimientos muy amorosos, muy afectivos. Hay toda una estrategia también, que no estoy diciendo que sea a propósito, como algo mercenario para coaptar, eso es más de tipo secta, pero después hay otros grupos que no, que van y hacen una práctica, consideran que es correcto, no tienen información, y es más, hasta muchas veces lo hacen como caridad para ayudar a otros, o sea, la intención muchas veces no es que sea mala. En mi caso la intención no era mala, era bueno, soy psicólogo, esto fue antes encima de estar recibido, tengo todas estas herramientas, puedo ver a la persona de distintos lugares, no solamente la cuestión emocional mental, sino también la parte energética. Entonces la intención era buena. Después tenés otros que la intención básicamente es mala. Entonces, abrí puertas y probablemente haya abierto puertas mucho tiempo antes sin saberlo. Hay una película que se llama Nefarious, que justamente es de un poseso que está en prisión, y el demonio cuando toma posesión, básicamente lo que dice es, bueno, vos abriste puertas mucho tiempo antes, cuando, por ejemplo, jugaste la Ouija de pequeño, o robaste un caramelo, o hiciste un acto que no era el mejor, vas abriendo pequeñas puertas y esas las vamos, entre comillas, acumulando. Por lo tanto, es complejo y hay que tratar de estar lo mejor parado posible. En mi caso, a mí me dejó sin trabajo, me dejó en la lona, como podríamos decir, tuve mucho acompañamiento cuando yo decidí salir de todo esto, y realmente en un momento yo hacía las dos cosas, ¿no? Iba a un grupo de oración y a la vez seguía haciendo Reiki y todas estas cosas. Cuando decidí del todo, porque el exorcista me dijo básicamente, elegí, no puedes estar con un pie en vereda y con un pie en la calle, tenés que estar de un lado, ahí es donde vinieron todos los pasajes de factura. Perdón, ¿me escuchaste? No, perdón. ¿Cómo No, te no, diste ahora. cuenta? Ahora sí. Pregunta Jessica, ¿cómo te diste cuenta que Dios te llamaba? A ver, me di cuenta, primero porque tuve acompañamiento que me fue guiando, de un sacerdote excelentísimo, que obviamente yo le iba a discutir, le iba a preguntar, pero yo no entendía porque cada vez mi razonamiento muy racionalista era muy lógico. Bueno, yo antes estaba bien y ahora no. Yo antes tenía trabajo que me desbordaba y ahora no sé qué pasó y en una semana se cayeron un montón de personas sin ningún tipo de justificación alguna, entre otras cosas. Entonces, bueno, fui teniendo la contención, formándome. Con el grupo de oración también, discerniéndolo en la oración, en la palabra. Entonces, bueno, claramente después empecé a ver que esto iba dando un fruto interior, sobre todo, porque el impacto fue muy fuerte, en un retiro, sobre todo, hace muchos años. Entonces, bueno, sí, realmente me sentía ahí llamado y cobijado por Dios, sobre todo por la Virgen. Entonces, bueno,
fue como un darme cuenta interiormente y con todos hubo un momento de mucha perseverancia, o sea, al principio hubo mucho signo, mucha comunión y conexión después hubo como un momento donde, bueno, una noche media oscura, y ahí es donde, como diría San Juan de la Cruz en sus etapas de la fe, pasé más a estar sin ningún tipo de sentido de experiencia, como Dios se había alejado, y ahí fue mucha perseverancia, mucho sostén. Había una palabra que me acompañó mucho ese tiempo, que era exhortación en la perseverancia, había mucha prueba, había un rompimiento de identidad, porque yo era un psicólogo que tenía todo eso, y es más, hasta mi casa, mi consultorio estaba lleno de esas cosas, de pronto no había nada. Muy complejo la situación, donde yo me tuve que reencontrar también, pero bueno, creo que ahí más o menos fui respondiendo. Pablo, otra cosa que surge, disculpa, ya le voy a dar la palabra a Lidia, porque es muy apasionante lo que decís. Qué importante decirle a los psicólogos o que están estudiando psicología, los jóvenes, tener una formación católica, Santo Tomás de Aquino, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, al menos. Estos son pilares impresionantes que nos dio la España católica. De paso hablo de la España católica porque así fue. Tenemos unos gigantes que nos forman en la espiritualidad, ¿no? Realmente, porque San Juan de la Cruz nos libera de tantos engaños en estas cuestiones espirituales donde se mete el demonio como ángel de luz, ¿no? San Juan de la Cruz y Santa Teresa también, que ella tuvo visiones del infierno. Hoy en día, desgraciadamente, se ha licuado tanto todo que por eso es que entra fácil el demonio en la religión, por eso, ¿no es cierto? Bueno, acá me pregunta una señora, Elda, conozco una persona que me preocupa, practicó Reiki y también la veo rezar, va y viene, ¿cómo la puedo ayudar? Pregunta. A ver, en estos casos a veces son medio complejos porque si la persona está en este caso por ahí está con un pie en un lado, con un pie en el otro, por ahí es un poquitín más fácil, pero siempre llegan estas preguntas de, bueno, yo veo tal que hace estas prácticas, ¿cómo hago? La persona tiene libertad, obviamente. Uno lo primero que tiene que hacer es rezar por esa persona, por su conversión, y después intentar acercarle y tantear el terreno a ver de cuán receptivo está. Generalmente las personas en estos casos están muy cerradas porque encuentran una verdad, entre comillas, porque encuentran un refugio, porque encuentran cierto tipo de espacio donde, más allá de la espiritualidad, también hay una satisfacción psicológica, narcisista, de contención, cobijo, etc. Entonces es muy difícil a veces sacarlos de ahí. Hay que ir acercándole de a poquitito, alguna lectura, algún video, a la palabra si se puede, ¿no? Intentar llevarlo a un retiro. Bueno, pero eso no hay una fórmula. Depende de la receptividad de la persona. Lo primero es tratar de encomendar a esta alma, ¿no? Para que intente dar algún vuelco, pero también tiene libertad de decir, bueno, la verdad que sí, yo conozco al sacerdote tal que me dijo que haga Reiki y que rece también. Entonces, claro, básicamente si la cabeza de la iglesia, en este caso de tal parroquia, está diciendo eso, pues cómo no, yo no lo voy a hacer, que está equivocado. Bueno, entonces también es un problema un poco más profundo, pero lo que se intenta hacer es, bueno, rezar por esa persona, intentar acercarle, intentar ver la receptividad, buscar la manera de que encuentre la verdad, respetando su libertad. Hola, te doy la bienvenida a esta cuenta de Patreon. ¿Por qué decidí hacer o crear una cuenta aquí? El trabajo de Batalla Cultural desde mi ámbito, la psicología, como todos los ámbitos, ¿no? Implica tiempo, implica inversión, implica conocimiento y sobre todo mucha disposición, ¿no? Particularmente mi trabajo principal no es de la difusión de la batalla cultural de la psicología, sino tiene que ver con la atención de pacientes, el dictado de clases en las universidades, entre otras cosas. Por lo tanto, decido abrir esta cuenta para que quien quiera y considere mi contenido de valor pueda hacer una pequeña donación. Vas a encontrar 3 niveles, ¿no? Con distintos valores, que son contribuciones muy pequeñas para poder ayudarme, que el contenido sea más profesional, poder dedicarle mayor tiempo, mayor posibilidades de formación también, sobre todo para que esto llegue a más personas y podamos ser más cantidad a la hora de argumentar
en esta hegemonía lamentable de izquierdas y de progresismo. Por lo tanto, te doy la bienvenida nuevamente y te agradezco por estar aquí.